Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que eran los materiales didácticos manuales. Ya vimos lo que eran las regletas y seleccioné este material. En lo particular a mí me gusta mucho. De hecho le estoy enseñando los materiales didácticos que más me gustan, por decirlo así, porque pues bueno, no son tan comunes como a lo mejor el Montessori, que es como más común. Pero bueno, también vamos a ver algún material Montessori. Sale, de hecho les voy a explicar en este video qué es lo que vamos a hacer. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que sería el Kamishibai. El Kamishibai tiene dos historias o dos orígenes, por decirlo así. Sin embargo, el que les voy a contar es el más común o es el más acertado. Sale el que la mayoría coincide. El Kamishibai, surge en Japón en el siglo XVII porque pasó una guerra. En esa guerra se destruyeron muchos edificios, se destruyeron oficinas de gobierno y entre ellas también se destruyeron lugares de esparcimiento, entre ellos los del teatro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se cuenta en la historia es que como muchas empresas desaparecieron después de esa guerra, como que apenas empezaban a estabilizarse o buscar estabilidad económica. Entonces lo que pasó fue que un oficinista no se había quedado sin trabajo, es lo que se cuenta en la historia, que se había quedado sin trabajo y que pues buscaba un sustento para su familia. Entonces decidió salir a vender dulces en su bicicleta. Pero para transportar sus dulces los llevaba justamente en su portafolio y se paraba en las plazas y abría como su portafolio y salían todos los dulces. Pero mientras él le vendía a los niños los dulces, él contaba un cuento o les contaba una historia. Entonces se dio cuenta que los niños se acercaban a él más que por el dulce, se acercaban por el cuento, por la historia. Entonces como que ya era algo muy frecuente o periódico, ¿no? Entonces es como surge el Kamishibai. El Kamishibai se le conoce como el arte dramático de papel porque no ocupa mucho material, solamente ocupa un portafolio, por decirlo así, hojas de papel, colores y ya. ¿Sale? Nosotros no vamos a ocupar un portafolio, ¿sale? Vamos a ocupar este cartón, las hojas y los colores. A los narradores del Kamishibai se les conoce como gaitas, ¿sale? Y el Kamishibai en sí es la técnica, pero el portafolio se le llama butai. Entonces, lo que hizo el oficinista que vendía sus dulces fue ocupar su portafolio, adaptarlo y usarlo como un mini teatro para poder narrar sus cuentos. Entonces él utilizaba ese portafolio y utilizaba hojas de papel donde no tenían dibujado ni personas ni animales casi, o sea, lo único que tenía eran paisajes para que así él los moviera de una forma diferente y pudieran crearse muchas historias. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, ¿les acuerdan que les pedí? Ay, es que lo siento, es que esta técnica me gusta mucho. Cuando estuve elaborando en el DIF, me tocaba a veces trabajar con los niños que les quitábamos la custodia temporal a sus padres por ejercer violencia. Entonces, parte de mi tarea al trabajar en la clínica de atención y prevención al maltrato, aparte de trabajar con las mujeres, era trabajar con los niños que recién habían sido separados de sus papás. Entonces este tipo de técnicas también
de forma terapéutica a mí me ayudaban mucho porque luego los niños no te dicen, ay, pues pasa esto y me tratan así, etcétera, sino que a través de una técnica narrativa ellos nos contaban, o al menos me contaban, cómo era su dinámica familiar. Entonces, pues en lo particular me gusta mucho esta técnica y para mí es muy, muy significativa. Ya después lo utilicé con mis chicos de preescolar, la he utilizado para talleres, etcétera. Pero bueno, es muy útil. No vamos a ver matemáticas, vamos a ver lo que sería una técnica narrativa para trabajar este material. ¿Sale? Entonces, pues la idea es hacer un kamishibai. Generalmente, bueno, el origen fue de la modificación de un portafolio. Nosotros no vamos a modificar un portafolio. Ya posteriormente se fue utilizando y fue aceptado casi en el siglo XX como un recurso didáctico o como un material didáctico, pero se empezó a hacer con madera. Y de hecho venden los kamishibais de madera, que es como el más común, pero nosotros lo vamos a adaptar y lo vamos a hacer pues con cartén, porque pues es bastante útil, ¿sale? ¿De qué tamaño es lo ideal? Del tamaño de un portafolio, ¿sale? Aproximadamente. Pero de hecho los de madera los venden mucho más grandes. Lo ideal es que sea pues pequeñito. Entonces lo que les voy a enseñar es hacer justamente el kamishibai, o más bien el butai. Acuérdense que el gaita es la persona que narra, el butai es el teatro y los dibujos y toda la narrativa se va a llamar kamishibai. ¿Sale? Entonces lo que hice fue, pues ya se dan cuenta, es mi cajita de cereal, la destruí y la abrí, le quité las pestañitas a excepción de esta pestaña, ¿de acuerdo? Entonces lo que hice fue doblarla de modo tal que quede como un teatro, por decirlo así. Entonces que la abras y estas sean las puertitas y este sea el escenario, ¿de acuerdo? Y dejé esta pestañita, ¿sale? Ahorita les voy a decir como por qué, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, tiene como unas puertitas. Lo que vas a hacer es hacer exactamente lo mismo que yo hice. Puede ser del tamaño de, por ejemplo, se me hace como un tamaño adecuado. A lo mejor un poquito más grande podría ser un portafolio, pero yo no tengo cajas más grandes. Y comprar cajas de huevo para mí, ay no, me da mucho asco el huevo y las cajas también me dan un asco, perdón. Pero pues lo hice con la de cereal. Si tienes de galletas, pues lo puedes hacer con la de galletas, ¿sale? El chiste es que pues nada más vamos a ir adaptando el tamaño de las hojas también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos así nuestro teatro, por decirlo así. Entonces, lo que vas a hacer es forrar o pintar estas carátulas. Por eso les pedí pintura azul, gris o negra, o café, que es más común que sea del color de un portafolio, ¿sale? Esta pestaña va a quedar de esta forma, porque acá lo ideal es que le recortemos para que quede una pestaña y por este lado pase el papel. Por ejemplo, ahí. Lo siento, acá mi caja se había roto de por sí, pero el chiste es que no esté rota, que quede este espacio, ¿de acuerdo? Entonces lo que vas a hacer es agarrar lo que hacía el gaita era tomar hojas y dibujar. Ahí en Japón se utilizan más acuarelas, crayolas o pintura de agua. De hecho, lo que hacen, se supone, o lo que se hacía en las horas de esparcimiento en las tardes antes con los ancianos, era que salían los viejitos con los niños y salían a dibujar en el patio de las plazas con pintura, y principalmente lo hacían los días que llovía para que se borraran y al otro día podrían volver a trazar. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces lo ideal es que estas hojas queden aquí, ¿sale? Para que nosotros, ahí le voy a cortar un poquito más
Lo siento, tomo mal las tijeras. Yo no fui al preescolar y soy zurda. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Acá vamos a suponer que no está roto, entonces para que salga y entre en nuestras hojas, ¿sale? Conforme vayamos narrando nuestra historia, ¿sale? ¿Por qué les pedí 6 dibujos? En la historia del Kamishibai se dice que el Butai, el que lo creó, solamente utilizó 6 hojas, ¿sale? Para crear una historia y de ahí crear muchas historias. ¿Por qué pedí puros paisajes? Porque eso se pedía. Porque si tú, por ejemplo, tienes acá un paisaje y le cambias el orden, a lo mejor la primera historia la empiezas con este paisaje y la terminas con este. Y para otra historia lo haces al revés. Y tú puedes mezclar las hojas de la forma que tú quieras para ir narrando tu cuento o tu historia. Lo que hacía el primer gaita era contar historias no, más bien ya escritas, ¿sale? Para que los niños conocieran un poquito sobre el teatro, que pues bueno, ellos no podían asistir. Después se utilizó ya como material didáctico, como recurso narrativo para que el niño invente las historias que que él quiera. O sea, por ejemplo, yo puedo inventar, no sé, ahorita veo mi dibujo, se los estoy enseñando y empiezo. Eras una vez una nube muy enojada que estaba triste porque el sol no le permitía llorar a gusto y refrescarse. Y platicaba con los trigos y platicaba con los pastos. Y les contaba su inconformidad, por ejemplo. Entonces saco mi otra hoja. Después en el cielo se encontró unas palomas y ellas le preguntaron: oye nube, ¿por qué estás tan triste? Y la nube les dijo: es que no puedo llorar y no me puedo refrescar porque el sol está muy fuerte. Y cuando él está muy fuerte, yo no lloro y yo no me refresco. Y esta paloma le dijo: pero no tienes por qué llorar. Los días pueden ser muy bonitos aunque tú no llores. Y así sucesivamente. Mi historia bien viajada, ¿verdad? Pero a lo mejor esa es una historia. Y a lo mejor si las acomodas al revés o en otro orden, vas a contar otra historia, ¿no? Por ejemplo, había una vez una niña muy chiquita que se llamaba Paula y que caminaba y caminaba y caminaba por un sendero. De repente que se encuentra una bruja malvada. Y esa bruja le dijo: hola amiga, necesito que me acompañes a comprar un helado. Caminó y caminó y caminó hasta que llegaron a un jardín muy hermoso, donde tenía trigos, tenía pasto. Pero no sabían que atrás de todos los trigos había la casa embrujada. Bueno, mis historias bien viajadotas, pero bueno. Tú puedes contar cualquier narrativa o cualquier cuento, cualquier historia con un escenario. Ese escenario va a permitir al niño que su mente viaje, que tenga coherencia, que pueda tener hilación en la historia, que su vocabulario aumente. Bueno, tiene muchos beneficios el Kamishibai. A mí en lo particular me gustaba aplicarlo también en el preescolar. A veces decías, pues a mí me tocaba dar clases a primero y me decían: ay, ¿cómo le vas a decir a un niño de primero que narre? Y sí lo narra, ¿sale? A lo mejor más deficiente, ¿no? Como había una vez un niño que era feliz, pero el chiste es que narre y que invente y que crea, que sea capaz de crear, perdón, alguna historia o alguna situación. Con esas 6 hojas tú puedes crear muchas, pues historias, ¿sale? Ese es el propósito del Kamishibai. Y bueno,
Entonces quiero que hagan su Kamishibai y sigan las indicaciones de la actividad que les voy a dejar. Y la otra actividad que vamos a trabajar es la de Montessori, que se llaman las bolsas sensitivas. No odio Montessori, pero pues no me gusta. Las bolsas sensitivas. Bien, van a buscar bolsas Ziploc. Yo ahorita de rápido agarré otras bolsas porque sé que está mal, pero soy fan de las bolsas. Entonces lo que vas a hacer es tener tu bolsa Ziploc. Si no tienes bolsa Ziploc, esta la vamos a doblar y la vamos a sellar con